El contexto histórico más importante de esta época fue la pérdida de las colonias ultramarinas, como lo fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas. A esto se le llamó el desastre del 98. Los problemas regionalistas contribuyeron a otra dificultad para la sociedad española. El ambiente era de descontento. La población vivía atrasada y miserable. La poca industria que sostenía la economía se encontraban en Cataluña y en el País Vasco, lo que favoreció a las actividades de emigración hacia zonas más prósperas. Por su parte, las clases altas, formadas por la aristocracia y miembros de la alta burguesía, vivían apartados de los problemas del campesino y del proletariado, en un mundo cerrado sobre sí mismo. El regeneracionismo era un fenómeno que se presentía desde hace años atrás. Ellos demandaban la necesidad de la reconstrucción interior de España a través de una reforma agraria efectiva, que contemplara una política acorde con las necesidades de ellos, así como la importancia de que el pueblo fuera educado e instruido. España no podía seguir viviendo cerrada sobre sí misma, sino que era fundamental que se produciera una apertura verdadera a Europa. Ellos pedían una europeización de España como única salida al atraso. Así, el lema de este movimiento ideológico no literario es bastante demostrativo de esos anhelos. Despensa y escuela y 7 llaves al sepulcro del Cid, propuesta por Joaquín Costa. Características que denominaban a la generación del 98. Eran nacidos en fechas cercanas. Todos nacen entre 1864 y 1875. Movidos por un acontecimiento importante como lo fue el hecho histórico de la decadencia española y el desastre de 1898. Se enfrentan a mismos problemas. La imagen lamentable que presenta España, que ha caído en la decadencia, desastre y desinterés. Analizan los males de España e intentan proponer soluciones. Coinciden en su esfuerzo por recuperar la esencia y el alma de España y sacar de la indiferencia y la apatía a los españoles. Los autores deben ser coetáneos. Establecemos de aquí quiénes son los autores que conforman esta generación. Miguel de Unamuno, 1864 a 1936. Miguel Ganivet, 1865 a 1898. Pío Baroja, 1876 al 1956. José Martínez Ruiz, alias Azorín, 1873 a 1967. Ramiro de Maeztu, 1874 a 1936. Antonio Machado, de 1875 a 1939. Ramón de Valle e Inca, de 1866 a 1936. Entre la fecha de nacimiento del mayor de ellos, que es Unamuno, y el menor, Antonio Machado, no hay una diferencia mayor de 11 años, por lo que se pueden considerar autores coetáneos. Todos estos autores fueron autodidactas y recibieron las mismas influencias, así como una preocupación común. El liberalismo era común en la mayoría de ellos. Todos mostraron interés en menor o mayor medida por el desastre del 98 y la situación subsiguiente. Realizaron publicaciones conjuntas como el Manifiesto, conocido como Manifiesto de los Tres, elaborado en 1901 por Azorín, Baroja y Maeztu, apoyados por Unamuno, en el que denunciaban la desorientación de la población española, especialmente de la juventud de la generación del 98, se rebelan contra la prosa elaborada de finales del siglo XIX y responden con una obra clara y sencilla, donde la lengua se estructura en párrafos cortos formados en su mayoría por oraciones simples, de manera que la comprensión del mensaje se facilitará bastante. Existencia de un jefe o guía espiritual. Miguel de Unamuno es la figura que podemos considerar guía de este grupo, y a nivel filosófico su pensamiento giraba en torno a la existencia humana, que es el dolor, Schopenhauer, angustia, Kierkegaard, un mundo sin Dios, Nietzsche y su propuesta nihilista. Contexto literario. Distinguen entre una España real y miserable. Dan preocupación por los problemas políticos, económicos y sociales de España. Búsqueda de soluciones en sus obras, ideas progresistas. Se acercan a corrientes filosóficas europeas de Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Kierkegaard y Bersol. Son pesimistas en cuanto a la situación del país. Amor desmedido por Castilla.
Algunos son calificados por modernistas. Su amor a España los llevó a analizar las causas de tanto declive a través de los siguientes temas. El paisaje. Viajaron por España y lo describieron, especialmente Castilla, como una recreación del paisaje. La historia. No se interesaban por la historia de los grandes hombres y las grandes batallas, sino por la historia del pueblo, de las personas que trabajaban día a día, la de los hechos cotidianos, la del trabajo, la de las costumbres, la de los millones de hombres sin historia, calificada por Unamuno como intrahistoria. La literatura. Los autores del 98 se interesaron por los clásicos de nuestra literatura, como lo son las obras de Gonzalo de Berco, Jorge Manrique, Fray Luis de León, Cervantes, Góngora, entre otros. Realismo, la vida, la muerte, su sentido y el paso del tiempo, la soledad, la tristeza y la melancolía. Estas preocupaciones existenciales estarán presentadas fundamentalmente por Unamuno, aunque los demás autores también dan muestra de ellas en sus... La religión, ya que la creencia en Dios puede ser lo que le dé sentido a la vida humana. La existencia o la no existencia de Dios, el problema del alma y la inmortalidad, la fe, la razón y el corazón son preocupaciones que aparecen en los textos de la generación de nuestro. El tema social. Todos estos autores intervinieron en uno u otro momento de sus vidas, transformar la vida española, analizar las causas de la decadencia del país y así como los problemas concretos que existen en los primeros años del siglo. Estilo de la generación del 98. El estilo es muy personal en lo que se refiere a los autores, por lo que estamos tratando aún así podemos citar algunas características que consiguen entre ellos. Reaccionan contra la retórica. El estilo es sobrio y directo. Recogen palabras que están en desuso y las incluyen en sus escritos. Visión subjetiva, emotiva o intelectual. Asocian el paisaje al estado de ánimo, de ahí que el símbolo de la decadencia española sea la yerma meseta castellana. Géneros literarios. Entre los autores del 98 predomina el uso de la prosa para expresarse. La mayoría de las obras más importantes son novelas o ensayos. Características de la novela del 98. Narrador omnisciente, orden lineal. Aspira a la objetividad, pretende reflejar la realidad. Solo ofrece una perspectiva o punto de vista sobre la realidad. La acción y el carácter de los personajes son las bases de las obras. Estructuración clásica, introducción, nudo y desenlace. El ensayo fue el vehículo mediante el cual los escritores dieron a conocer sus opiniones y pensamientos acerca de los problemas de España, generados por el desastre de 98. Los temas son Porvenir de España, Castilla y los pueblos, las tierras de España y Portugal, lecturas españolas, Vía Don Quijote y Sancho, la agonía del cristianismo, del sentimiento trágico de la vida. La poesía. Los autores de la generación del 98 valoraron la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, con su El auténtico yo poético. También admiraron a Luis de Góngora, de quien reivindicaron su faceta más popular, presentada por los romances y las intrigas. Los versos de sus poemas son íntimos, casi que biográficos. Los principales representantes de este género fueron Antonio Machado, con Campos de Castilla, Miguel de Unamuno, El Cristo de Velázquez y Valle de Inclán, que el teatro de la generación del 98 es más bien escaso. De hecho, se reduce a algunas obras de Unamuno y Azorín. El teatro de Unamuno y Azorín es básicamente un teatro ideal en que los recursos técnicos pasan a un segundo término. Costumbrismo. Es continuado de la alta comedia del siglo XIX, en el que se hace una sátira social. Esperpento. Ramón de Valle Inclán evoluciona su obra desde las comedias bárbaras, pasando por las farsas y los dramas, hasta la creación de Esperpento, que se propone deformar la realidad como la conocemos. Autores importantes de la generación del 98. José Ortega y Gasset, El Espectador. Manuel Machado, Campos de Castilla. Miguel de Unamuno, Ensayos, Vía Don Quijote, la novela del sentimiento trágico de la vida. Poesía, Teresa. Pío Baroja, La casa de Aizóbol, sí. Azorín, novelas, Las confesiones de un pequeño filósofo. Ensayos, La rutina de Don Quijote. Libros del paisaje, Los pueblos. Teatro, Lo invisible. Ramón María del Valle Inclán. Primera etapa de las novelas, Las cuatro sonatas, su protagonista es el Marqués de Brado. Teatro, Águila de Blanzón.
poesía El pasajero. En su segunda etapa, novelas, Tirando banderas, teatro, Luces de Bohemia, poesía La pipa de Cliff. Rubén Darío, Azul.